Merhaba. Hoy vamos a hablar de un tema que os encanta y que además me habéis pedido en muchísimas ocasiones y que son los animales. No es el primer vídeo que hago de animales, ya tengo otros hablando sobre los gatos en Turquía, los perros en Turquía y los caballos y los turcos. Y hoy lo vamos a juntar todo para hablar de un montón de animales, exactamente aquellos cuyas razas tienen su origen en la península de Anatolia. Así que quedaros a ver el vídeo porque es muy interesante y no sé a cuántas vais a conocer. Empezamos con los gatos y por supuesto el primero que teníamos que mencionar es el gato de Angora. No sé si los amantes de los gatos ya sabían que esta raza, los gatos de Angora, es una de las razas más antiguas de gatos que existe y tiene su origen en la península de Anatolia, más concretamente en la región de Ankara, porque Ankara en español se decía antiguamente Angora. En Turquía se les llama Ankara Kedi y son símbolo de pureza. No se sabe muy bien cuál es su origen, algunos creen que está ligado al gato persa, aunque no es la misma raza. Sea como fuere, ya sea que viniera de Rusia en las caravanas de mercaderes o que evolucionara del gato persa con un pelaje mucho más corto, el caso es que esta raza de gato es una de las más bonitas que existen. Seguimos con el gato de Van turco y, como su propio nombre indica, viene de la región del lago de Van en Turquía. Según las evidencias históricas, llevan viviendo en esa zona durante miles de años, ya que es característico de estos gatos que tengan la cola muy poblada y con anillos. Hay referencias históricas que hablan de gatos de cola de anillos y en algunas joyas hititas aparecen representados gatos con anillos en la cola. Aparte de esto, también tienen otras peculiaridades, pueden tener un ojo de cada color, uno azul y el otro color ámbar, y además les gusta el agua. Lamentablemente, aunque hace no mucho tiempo había un gato de estos en cada hogar, cada vez quedan menos. Pasamos al grupo de los perros y voy a empezar hablando de tres razas de perros diferentes que hasta hace no mucho tiempo estaban consideradas como una única raza, el perro pastor de Anatolia, pero ahora están ya divididas en tres y nosotros las vamos a ver como si fueran tres razas distintas. La raza de perro Akbash o Akkush. Este perro es utilizado desde tiempos ancestrales como un buen guardián del rebaño. Su nombre, Akbash, cabeza blanca, o Akkush, pájaro blanco, hace referencia a su pelaje, que es blanco y que sirve para que el pastor le pueda diferenciar rápidamente de los lobos y para que él pueda integrarse más fácilmente en el rebaño. Tiene un carácter muy tranquilo cuando no está trabajando, es fiel y es perfecto para cuidar a las ovejas. Además, dicen que es capaz de tomar decisiones independientemente para el bien del rebaño. El siguiente es el perro pastor Kangal, que viene del distrito de Kangal en la provincia de Sivas. Como el anterior, es un excelente perro guardián, pero se diferencia en que tiene la cabeza negra, independientemente del resto del color del pelaje. Como curiosidad os diré que es uno de los perros más fuertes del mundo, aunque es muy poco conocido. Realmente por tamaño el perro más fuerte sería el mastín inglés y por mordedura sería el rottweiler. Sin embargo, él reúne las características de ambos. Además, se cree que es una de las razas más antiguas que existen. Sus orígenes vienen de una raza de perros que ya está extinta y que los romanos utilizaban en su ejército como armas de guerra. Perro pastor de Kars es el tercero de los perros pastores que os voy a mencionar en este vídeo. Proviene de la provincia de Kars en Turquía y está estrechamente relacionada con el perro pastor caucásico. Como los anteriores, es perfecto para cuidar el rebaño, pero quizá es el que tiene el carácter más agresivo. La raza de perro Chatal-Burum es bastante desconocida en el mundo en general, pero tiene una peculiaridad muy evidente que es su nariz. De hecho, su nombre viene de ahí, Chatal, que significa tenedor, y Burum, que significa nariz. Pareciera que tiene la nariz como dividida o partida en dos, o dos narices. Esto ocurre así porque la raza fue manipulada para conseguir una mejora en el olfato, ya que son perros que se utilizan para la caza, y parece ser que surtió efecto porque son uno de los mejores perros de caza que podréis encontrar. Dejamos a los perros y pasamos al grupo de los caballos. Quiero comenzar con el Akkalteke, que no es por nada, pero está considerado como el caballo más bonito del mundo y podéis juzgar vosotros mismos por qué. Tiene un pelaje espectacular y es que es bueno tanto para carreras como para salto, lo tiene todo. Son caballos descendientes de los antiguos caballos turcomanos pertenecientes a los pueblos túrquicos y su origen está en Asia Central. Con más de 3000 años de antigüedad, son una de las razas equinas más antiguas y todo un símbolo nacional en Turkmenistán. Se le llama popularmente el caballo bañado en oro y en los antiguos escritos romanos y griegos se habla de ellos como si tuvieran un origen celestial o divino. No por nada fueron caballos muy apreciados en todas las civilizaciones que habitaron Asia Central. Incluso en algunos textos históricos se menciona que Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, tenía sangre de los primeros Akkalteke. La raza de caballos Yanek.
Crecieron totalmente salvajes y en las praderas durante más de 500 años, hasta que hace unos 200 años se empezaron a mezclar con los caballos caucásicos de la caballería ligera. Podemos encontrarlo en muchísimas tonalidades, aunque la más normal es el bayo. Son caballos muy enérgicos, muy rápidos y con cierta tendencia a la agresividad. El pony de Anadolu. Estos ponis tienen fama por su velocidad y también por su resistencia, por lo tanto son utilizados tanto en granjas como de paseo. Sus orígenes provienen de la mezcla de unas cuantas razas de caballo, del árabe, del persa, del mongol, del turcomano e incluso de la calteque que acabamos de ver. La raza Karayabey. Os he querido incluir esta raza que proviene de la región del Mármara, aunque hoy en día está extinta, de hecho desde 1980 está extinta, la cual se formó cruzando varias razas árabes con las nativas de la península de Anatolia. Era un buen caballo de paseo, también servía en la granja o para el salto, sin embargo, cuando fueron introduciendo nuevas razas de caballo provenientes de Francia o de Alemania, esta quedó en el olvido. La raza Uzunyaila. Esta raza proviene del siglo XIX en Turquía, aunque sus ancestros quizá vengan de la zona del Cáucaso. No son tan rápidos como otros caballos turcos, pero sí que tienen fama de poder recorrer grandes distancias. Y por último pasamos a la categoría que yo he llamado animales de granja, en donde os voy a ir mencionando diferentes razas y poniendo fotografías de una manera mucho más rápida. Tenemos a la vaca negra de Anatolia, es la raza de ganado más popular en Turquía, sirve tanto para carne como para leche, pero tengo que deciros que está en peligro de extinción al haber bajado su número y haber sido mezclada su raza con otras razas europeas para mejorar la producción. La cabra de Angora. A partir de ahora quiero que si escucháis la palabra Angora sepáis que su origen está en Turquía, tanto la cabra de Angora como el gato de Angora como el conejo de Angora. En el mundo ovejas he encontrado 5 razas diferentes de oveja. No sé si me habré dejado alguna, así que si conocéis alguna otra raza autóctona de oveja, por favor dejádmela en los comentarios. Yo por el momento os voy a enseñar estas 5. La oveja Ajipayam, la oveja Yine Yapare, la oveja Dalet, la oveja Karayaka y la Sakes. Luego tenemos aquí al gallo de Denizli, también al Sultan Chicken, que tenían una función decorativa en los jardines de los palacios otomanos. No sé si existe un nombre en español para ello, pero yo no lo he encontrado, así que se ha quedado como Sultan Chicken. Y por último, la paloma de Volantes Orientales. Esta es la traducción que he podido hacer de su nombre al inglés, pero realmente no sé si es esta. Me imagino que se llame paloma de Volantes Orientales por la forma que tienen las plumas en sus alas, que parecen unos volantes de un vestido. Esta raza de palomas se creó especialmente para los sultanes otomanos en el Palacio de Manisa. Y quiero terminar el vídeo con la tórtola turca, en español se llama así, aunque no es una raza originaria de Turquía, sino de toda Asia en general, pero yo acabo de descubrir que las tengo en mi jardín. Si me seguís por Instagram ya lo sabréis, pero como me ha hecho ilusión descubrirlo, pues también os lo cuento por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis descubierto nuevas razas autóctonas de animales made in Turquía. Yo os espero a todos en mi siguiente vídeo, no me falléis.